La Digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Me puede gustar? Aquí comienza La Digresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Digresión. Yo soy Alejandro Piña. Me da gusto estar acá de nuevo. Y hoy vamos a platicar de un tema que al menos a mí me es interesante. Se trata de la relación entre las drogas y la escritura, ¿no? Es un tema extenso y por eso también decidí que esto va a estar dividido en dos partes. Entonces hoy vamos a platicar un poco sobre la historia y la relación extensa que tienen las drogas y la creación literaria. Y ya después hablaremos específicamente de ciertos autores que tienen algunas opiniones controversiales o al menos curiosas. Vamos entrando con el tema de lleno. Creo que lo que nos podemos preguntar sobre todo en esta relación que hay entre drogas y escritura es si se necesitan. ¿Se necesitan las drogas para escribir? ¿O mejoran la experiencia de la escritura? ¿Te permiten acceder a algo que antes era inaccesible? ¿Te vuelven más creativo? Bueno, vamos a tratar de responder eso con ayuda de escritores muy viejitos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la literatura en el mundo antiguo y la relación que había en la sociedad griega y romanas en particular con las drogas, en términos creativos, ¿no? Eh, lo primero es, vamos empezando con algo del panteón griego. El panteón griego, nada más para recordar, se refiere a los dioses griegos, ¿no? Y una de las drogas que tiene presencia, más bien omnipresencia en todo el mundo antiguo, ¿no? En Asia y en los principios de Europa, igual que en África, es el opio. Y en el panteón griego se ve en al menos tres casos de manera súper clara que el opio era algo bastante bien conocido por los griegos y los romanos. Y también se ve que tenía una función en particular, ¿no? Se trata de tres dioses en específico. Dos de ellos son gemelos. Se trata de los dioses Hipnos y Tánatos. El primero, Hipnos, es dios del sueño. Y el segundo, el gemelo del sueño, es la muerte, ¿no? Tánatos. Ambos, en las representaciones que hay en vasijas y en algunos murales que se conservan aún hasta el día de hoy, traen coronas de opio, así como los césares tenían coronas de laureles. O a veces las tienen en las manos, ¿no? En las representaciones. Y esto quiere decir que ambos, ¿no? El sueño y la muerte, tienen este elemento que, según describían los mismos griegos, les permitía estar de manera bastante apacible. Y el opio ayudaba en la transición hacia la muerte a tener un sueño tranquilo, ¿no? Y en el caso de que no te estuvieras muriendo, pues bueno, ayuda a dormir, ¿no? Otro caso curioso es el de la diosa Deméter. Es una diosa que luego no es, pienso yo, súper conocida, no es como Zeus, digamos, no está en el top 10 de las diosas que uno debería conocer de los griegos, pero Deméter tiene una función importantísima en la sociedad griega, mucho más que la que tenían Hipnos y Tánatos, por ejemplo. Incluso yo me atrevería a decir que hasta más que Zeus. A Zeus se le adoraba en varios templos, ¿no? Y se le conocía bastante bien como el padre de los dioses, pero Deméter tenía muchas más funciones prácticas para la sociedad griega, ¿no? Es sobre todo relacionada como diosa de la agricultura y se cree, según la mitología griega, que fue la encargada de enseñarle a los hombres a cultivar la tierra, les enseñó la agricultura básicamente, ¿no? Y ya después uno de sus changos al que le enseñó pues fue a repartirla por el mundo, ¿no? Por toda Grecia.
Demeter también aparece con estas figuras y es curioso porque Demeter tiene un montón de funciones, a diferencia de Zeus, pues que tiene dos. Una es pues ser el padre, ¿no? De los dioses, es recibir un montón de peticiones. Y al mismo tiempo, pues también tiene la función de hacer como picante, y picar a toda la sociedad griega, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar Zeus convertido en un rayo de luna a embarazar a una mujer, ¿no? O cosas así, o convertido en cabra, o quién sabe en qué, cuántas cosas se convierte el Zeus famoso. Pero bueno, Demeter también aparece en estas representaciones con opio, ¿no? El opio es la droga de la antigüedad. Tanto que pasando ya a asuntos no mitológicos propiamente, cuando se empezó a tratar el tema de la medicina, se creía que el opio podía ayudar con algunas dolencias, sobre todo a tratar de ignorarlas, a tratar de ignorar que uno estaba enfermo y esperar a que la enfermedad pasara, ¿no? Sería como echarse opio en vez de un paracetamol, una cosa así. Eh, en esta situación surgió un médico, Andrómaco, que era el médico personal del emperador Nerón, eh, que hizo unas modificaciones que se hicieron súper famosas en la sociedad griega, obviamente. Y de la sociedad griega a la sociedad medieval en Europa. Básicamente lo que inventó y refinó fue una cosa que en español se llama triaca. Es un medicamento antiguo que consistía en un montón, en un menjurje, una revoltura de un montón de hierbas y pedazos de animales y minerales y cosas así. Y uno de los elementos clave era el opio, ¿no? Básicamente se trata de hierbas, especias, opio, en ocasiones miel, en ocasiones vino. Y lo que le agregó Andrómaco, así como su toque personal, fue carne de víbora, ¿no? Al inicio se creía que esto podía ayudar y se hacían experimentos para que esta triaca, este medicamento, ayudara en el tratamiento de algunas picaduras de serpientes, cosa que al parecer sucedía con frecuencia en la antigüedad. En fin, la triaca fue evolucionando, se fue convirtiendo cada vez en un medicamento de uso más extendido por toda Grecia y cada vez distintos médicos fueron haciéndola de manera mucho más elaborada, con más de 100 cosas mezcladas allí en una sola, ¿no? Pero el opio tenía un lugar importante. Em, También, ya que tocamos el tema de Demeter, ella tiene una función clave en una de las ceremonias o rituales más pues desconocidas para nosotros hasta el día de hoy. Se trata de los ritos de Eleusis o los ritos eleusinos. Eran festividades que se hacían, como en muchas culturas antiguas, ¿no? Incluidas en el caso de mi país, de México, en las culturas prehispánicas, se hacían varios rituales a los elementos, ¿no? A las cuestiones que sucedían, ¿no? Había danzas para la lluvia, para distintas cosas, pero esta festividad era una de las centrales en la sociedad griega, y aunque era una de las centrales, está rodeada de misterio. De hecho, así se le conoce y de hecho de ahí proviene la palabra misterio, para referirse a lo que sucedía en Eleusis. Eran los misterios de Eleusis. Y solamente los iniciados en ciertas partes del ritual tenían acceso a todo. Y ninguno de los iniciados jamás lo puso por escrito. Lo cual es una lástima porque es sumamente probable que jamás sepamos con exactitud qué sucedía para los iniciados en estos rituales. Lo que sí se sabe es que los rituales estaban sobre todo vinculados al regreso de la primavera, ¿no? Entonces había muerto todo durante el invierno, y en la primavera pues se celebraba, ¿no? Que volvían a hacer todo de nuevo. Y básicamente este es el mito clásico
La historia que cuenta el escritor Ovidio, el poeta Ovidio en Las Metamorfosis. Esta es la historia clásica de Deméter, que tiene una hija llamada Perséfone, a quien Hades, el dios del inframundo, rapta, se la lleva al inframundo y básicamente Deméter abandona la tierra y se va al inframundo a buscar a Perséfone, a su hija, y cuando abandona la tierra Deméter, todo muere. Todo empieza a morir, pues, ¿no? Y hasta que recupera a Perséfone, vuelve a surgir la vida en la tierra, ¿no? Pero Perséfone había comido una granada que le ofreció Hades en el inframundo, y se sabe que si uno come comida de los muertos en el inframundo, no puede ya abandonar el inframundo, ¿no? De modo que Perséfone, bueno, Deméter llegó a un acuerdo con Hades para que pudiera quedarse con su hija una buena parte del año, y este es el origen de las estaciones, ¿no? Este mito griego explica cómo fue que surgieron las distintas estaciones que hay, ¿no? Pero bueno, en fin, en los ritos de Eleusis, una de las cosas que sucedía también, que no tiene que ver con el opio, sino con una droga interesante, tiene que ver con un hongo parasitario. Entonces, al trigo y a la cebada de pronto le salía este hongo, o si no se le añadía. Y parece ser que el cornezuelo, que es este hongo, el cornezuelo genera una sustancia que al comerse, básicamente se trata del ácido lisérgico, ¿no? Que se sintetizó en los 40, 50 ya del siglo XX, pero acá sucedía, digamos, de manera natural, con un hongo parásito. Y se sabe también que este hongo y esta sensación del ácido lisérgico, del LSD, la experimentaron al menos Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, el que escribió Edipo Rey, Plutarco, que era un historiador y también un orador romano, así como Cicerón, ¿no? Es decir, se trata de 6 nombres de escritores y figuras públicas bastante bien conocidas, incluso hasta el día de hoy, que se metían ácido lisérgico, ¿no? Eran como los Beatles de la época, una cosa así. Y todos estos produjeron un montón de escritura y literatura, pues, ¿no? Eh, y es curioso, ¿no? Es curioso que estos mitos eleusinos de los que no sabemos, ritos, perdón, eleusinos de los que sabemos tampoco, tuvieran este elemento ahí añadido, pues, ¿no? Eh, Incidentalmente, así digamos dicho sea de paso, de estos mismos ritos surge una palabra que hoy en día no se usa en el sentido en el que fue creada, ¿no? Se trata de la palabra autopsia, que textualmente significa auto de hacia uno mismo, y ops, que es la palabra griega para la visión, ¿no? Para ver. Entonces básicamente se trata de ver por uno mismo, ¿no? Y al final de los ritos, los iniciados entraban a una especie de cámara especial, a una habitación, ¿no? que estaba reservada para ellos, y allí uno veía por sí mismo la verdad. Lo que fuera la verdad, se veía en ese lugar. Probablemente con apoyo y compañía del buen amigo ácido lisérgico o LSD. En fin. Hablando de Sófocles y de Edipo Rey en específico, uno de los personajes, digamos, centrales de la obra, y que permanece siendo central hasta el día de hoy, hay un montón de literatura escrita sobre este personaje en específico y no sobre Edipo. Se llama Tiresias, y Tiresias era el adivino, un adivino ciego que aparece en la obra, ¿no? Aparecen varias obras griegas de la antigüedad, de esta misma época, de Sófocles y demás, Eurípides, bla, bla, bla. Pero bueno, Tiresias tiene esta figura como de hechicero y adivino, ¿no?
Y con el tiempo, este hechicero adivino, esta figura de Tiresias, también se asoció mucho al consumo de drogas. No es el caso de Tiresias. A Tiresias tenía el don de la profecía, es decir, podía ver el futuro, eh, y trataba de decirle a los demás, ¿no? Que iba a pasar esto, no así como, oye, no tengas relaciones sexuales con esa persona porque es tu mamá. Y Edipo Rey pues no le hace caso y pues sí, se da a su mamá, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, todas digamos, artes adivinatorias posteriores, sobre todo en la Edad Media, sí se asociaban al consumo de drogas, igual que con el caso de las famosas brujas, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de Edipo Rey no aparecen las drogas como tal, pero aparece una figura que posteriormente se va a asociar con este tema, lo cual es curioso, ¿no? En fin, hablando de también algunos libritos que existen en la antigüedad, uno de los libros clásicos que si no has leído te sugiero que lo hagas, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Y si lo quieres ver como en caricatura, hay opciones. Si lo quieres leer en versión de cómic, hay opciones. Hay incluso una excelente versión en cómic o novela gráfica publicada en una editorial acá mexicana. Se trata de la Odisea, escrita por un tal Homero. Y en la Odisea sí aparecen en al menos 2 episodios de la Odisea, aparece el consumo de drogas como algo interesante o importante, ¿no? A tener en cuenta. El primer caso es el caso en el canto cuarto, que es el viaje de Telémaco a Lacedemonia. En el caso de que no lo sepas, Telémaco es el hijo de Odiseo o Ulises. Ulises y Odiseo son la misma cosa o la misma persona. Eh, y en caso de que tampoco lo sepas, la Odisea se llama Odisea por Odiseo, por el personaje central de la obra, ¿no? Pero bueno, fin de esa pequeña digresión. En el canto cuarto hay un episodio en el que están lamentándose un grupo de personajes por la muerte de un individuo, ¿no? Por la muerte de un héroe que es Antíloco. La Odisea, como tal vez recuerdes, y si no, pues ahorita mismo te vas a enterar, trata no nomás del viaje de Odiseo, sino se trata sobre todo de qué es lo que sucede después de la guerra de Troya. Después de la guerra de Troya, pues algunos, sobre todo los troyanos, huyen, ¿no? Huyen, los que logran huir y escapar a la masacre de los aqueos, pues bueno, de eso trata la Odisea, ¿no? En la figura de uno de los principales, que es el buen Odiseo. En este caso, con la muerte de Antíloco, están reunidos Telémaco, está Menelao, que tiene un papel central ahí en la Ilíada. Es el rey que dirige a sus huestes hacia Troya, pues es el que manda a todos a morir contra la muralla, ¿no? Y el personaje central para lo que estamos hablando ahora es Helena, Helena de Troya, que era la mujer de Menelao, ¿no? El origen de la guerra, ¿no? Menelao es el que se roba a Helena y eso provoca la guerra de Troya. En fin, Helena puede ser que nada más la asocies como si fuera una especie de objeto sexual que se puede pasar de una mano a otra, pero no es esa la totalidad de la historia de Helena. Acá, en este lamento que están teniendo allí, digamos, en una cena compartida, están llorando juntos la muerte de este joven, de Antíloco, y Helena tiene una idea. Helena tiene una idea y básicamente se narra la Odisea que Helena tiene la idea de echarle droga al vino para apaciguar el lamento de los que están allí, ¿no? Uno de los que está allí es padre del que murió, ¿no? Entonces narra lo siguiente, Homero. Quien tomara esta droga, después de mezclado en la crátera,
no derramaría lágrimas por las mejillas durante un día, ni aunque hubieran muerto su padre y su madre, o mataran ante sus ojos con el bronce a su hermano o a su hijo. ¿Qué clase de droga es la que te dan para que puedas no sentir absolutamente nada por la muerte de un ser querido? Probablemente se trate de la misma droga que hablábamos antes, probablemente se trate del opio. Hay una referencia en en esta misma sección de la Odisea a de dónde sale esta droga, no se nombra, pero se dice que proviene de un sirviente que viene de Egipto, que era un lugar donde se cultivaba ampliamente el opio. Y de allí se comerciaba pues sobre todo a Roma, ya después. Roma era un gran consumidor de opio. Y bueno, otro episodio de de la Odisea donde se habla, digamos, del consumo de drogas, es una droga diferente al opio y al ácido lisérgico que mencionamos antes. En el canto 9 hay un episodio, uno de los episodios más famosos de de la Odisea, que es la visita de Odiseo y de su tripulación al país de los lotófagos y al encuentro con los cíclopes, ¿no? Con el cíclope Polifemo en particular, ¿no? Al que dejan ciego con una treta y famosa, igual la cuento de una vez, me puedo desviar, no pasa nada. La treta de Odiseo están todos ya atrapados por el cíclope gigante Polifemo y sus hermanos. Y básicamente ahorita no recuerdo bien cómo es que se da la serie de conversaciones, pero el punto es que le pregunta a Odiseo Polifemo, ¿cómo te llamas? ¿No? Y le dice que se llama Nadie. Entonces, de pronto Odiseo tiene oportunidad de escaparse de sus amarras y le clava su espada en el ojo al cíclope y lo deja ciego. Y mientras va huyendo le van preguntando sus hermanos a Polifemo, ¿quién te hizo esto? Y él contesta, me lo hizo nadie, nadie me hizo esto. Es como una treta y una broma, pero bueno, Odiseo en toda la Odisea es famoso, o digamos que su habilidad de héroe es, a diferencia de Aquiles, que era casi impenetrable, ¿no? Y súper hábil y súper rápido, eh, la habilidad de Odiseo es ser increíblemente astuto. Entonces, bueno, toda la Odisea trata de la astucia de Odiseo. Pero acá no hay drogas, ¿verdad? Es en el país de los lotófagos donde sucede. Un lotófago textualmente quiere decir una persona que consume loto. Y suena extraño consumir loto, pero al parecer envía a Odiseo a su tripulación, a cierto número de ellos, a ver si hay gente en la isla, en el país de los lotófagos, y ver si son buena gente, amables, o si los van a querer matar y ya llegarle mejor, ¿no? En fin, van unos compas y nunca vuelven. Entonces va Odiseo, perdón, va Odiseo hacia donde envió a su tripulación y los encuentra junto con los lotófagos tirados, sin ningún interés ya por lo único que les interesaba, que era volver a su casa. Perdieron la noción de su casa, de sus seres queridos y de sus propios deseos personales. Se quedaron consumidos ahí por el consumo del loto, ¿no? Y contra su voluntad, Odiseo se los lleva a todos. Y los vuelve a subir al barco y ya que se les pasa acá la pálida, pues ya todo el mundo lo agradece y chingón, vamos a seguir con el viaje, ¿no? Todo parece indicar que se trata de la flor de loto blanco egipcia, la cual tiene la capacidad de provocar alucinaciones, ¿no? En quien la consuma. No era una droga muy común, pero bueno, sucede, ¿no? Sucede, tanto que la retratan en la Odisea, ¿no? En fin,
Yo creo, digamos, para ya ir cerrando esta cosa, que podemos extraer de mucho de lo que hemos dicho hasta ahora, que definitivamente la respuesta a si se necesitan las drogas para escribir, para la criatura, para la creación, pues, ¿no? La respuesta es no. La respuesta es no, no son necesarias las drogas para la creación, sobre todo en el mundo antiguo. No hay que olvidar también, ya que hemos hablado un poco de mitología griega, que todas las artes tenían una musa. De modo que las musas, estas diosas pues que existían para inspirar a los artistas, eran realmente el origen de la creación artística. Ninguno de los individuos de los que hemos hablado hasta hoy jamás le atribuyó un poder especial a las drogas para poder crear o para poder ser artistas. Eso vamos a necesitar brincar un montón de siglos y llegar hasta el siglo XIX, a la noción de paraísos artificiales de Baudelaire y Flaubert y Alejandro Dumas y demás, para que llegue a existir. Y de allí hasta el día de hoy. Pero en el mundo antiguo, el consumo de drogas por parte de los artistas estaba aceptado por la sociedad y no estaba restringido a los artistas. En general, la sociedad griega, romana, egipcia, asiria, etcétera, tenían conocimiento y cultivaban activamente, sobre todo el opio, pero también la marihuana, por ejemplo, y estaba reservada sobre todo a el ámbito médico, no al ámbito artístico, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado y las drogas se usan para otras cosas, ¿no? Pero digamos que como conclusión a esta primera parte del capítulo entre la relación entre drogas y literatura, la conclusión es que no se necesitan para la creación, no se necesitan para ser más creativo, no te da, y si te da acceso a algo que era inaccesible, se trata de algo más bien religioso y personal, no, no tanto creativo. Entonces, bueno, te espero en el siguiente capítulo donde ahora sí hablamos un poco más por nombre y apellido y droga en particular, de quiénes han usado las drogas y qué libros han sido escritos bajo el influjo de las drogas, que no son pocos. Cuídate, chido valle.